Limpieza de aves. Las aves, cuando provienen de granjas, aparte de recepcionarse sacrificadas, vienen ya limpias de plumas y vísceras, por lo menos parcialmente. También pueden venir con la cabeza y patas o contrariamente sin ellas. Todo dependerá de las ofertas que la industria tenga por costumbre. Según la legislación europea, la carne de pollo debe conservarse a una temperatura por debajo de los 4 grados, para evitar la aparición de bacterias con el consiguiente riesgo de intoxicación. Aspectos determinantes. Tenemos aquí un cuadro. Plumaje. Suave, cañones flexibles, color variado de tonalidad. Eso en animales jóvenes. En animales adultos, terso, cañones bien arraigados, color unificándose en la tonalidad. Viejos. Falta de brillantez en el plumaje, cañones resistentes, color acentuado, pocas tonalidades. En el pico, en los animales jóvenes, flexible a la presión de los dedos, ligeramente rosado o blanquecino en la comisura. Adultos, pico con flexibilidad, inferior, compacto y brillante. Perdón, flexibilidad en el pico inferior, compacto y brillante. En los viejos, dureza en el pico, posible desgaste o astillamiento. Su color será matizado. Las patas. En los animales jóvenes, flexibles, de color suave según especie, sin espolones. Escamas suaves. En adultos, firmeza. Color resaltante, espolones con uña frágil. Escamas de cierta aspereza. En los viejos, duras y fuertes, espolones muy desarrollados y duros, escamas duras y pronunciadas. El esternón, en los animales jóvenes, cede con facilidad a presión de los dedos. Los huesos aún no están duramente calcificados. En adultos, resistencia a la presión de los dedos, aumentando esta resistencia en todo su largo. En los viejos, sensación dura e incluso cortante, forma de hueso afilado y largo. Piel. En los animales jóvenes, rosada, blanquecina, en razón de la propia pigmentación de la piel, suave y mezclada con pelusa. En adultos, firme, color diferenciado, entre lomo y vientre. La pelusa es casi inexistente. En los viejos, firme, piel firme con aspereza. Despega con facilidad de la carne, fuerte pigmentación. Los ojos en animales jóvenes, vivos y brillantes, resplandecientes. En adultos, brillantes, compactos. Y en viejos, hundidos, color apagado o faltos de agilidad. Cresta, en animales jóvenes apenas incipiente, color rosado. En animales adultos desarrollada de colores vivos y en aves viejas, puntas oscuras y flácidas, oscurecimiento del color. Pueden darse otras características según las especies, pero en términos generales las aquí expuestas son aplicables a la mayoría. En nuestro caso, y para desarrollar los ejemplos posteriores, vamos a partir de la base de que vienen sacrificadas y limpias de plumas. Son lo que se conoce en el mercado como aves enteras. A su vez, estas aves pueden suministrarse frescas, entre paréntesis, refrigeradas o congeladas. Estas últimas se mantendrán en el congelador hasta el momento en que sea procedente su preparación para su posterior elaboración. En cambio, las frescas son, por lo general, aquellas que se van a emplear de inmediato, o sea, ese mismo día o al siguiente. Conviene recordar que las aves no suelen aguantar mucho en las cámaras y por esa razón es siempre aconsejable que las previsiones se ajusten a las necesidades diarias dentro de lo posible. Las aves recepcionadas frescas pasarán por una fase de limpieza y por otra de viridado o albardado, según la receta prevista, para acabar con la fase de preparación previa a su elaboración terminal. ¿Sabías que según el Real Decreto 1376/2003 de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor, las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte y venta de carnes y derivados cárnicos serán las siguientes:
A. Carnes frescas refrigeradas de animales domésticos de las especies bovina, incluidas las especies Bubalus bubalis y Bison bison, porcina, ovina, caprina, solípedos, mamíferos terrestres silvestres reproducidos, criados y sacrificados en cautividad y de caza mayor silvestres, más de 7 grados. Carnes frescas refrigeradas de gallinas, pavos, pintadas, patos, ocas y conejos, aves silvestres reproducidas, criadas y sacrificadas en cautividad y caza menor silvestre, un segundito, porque voy a mirar una cosa. Vale, este símbolo es menor o igual. Entonces, volviendo otra vez, hemos dicho en el primer punto, carnes frescas refrigeradas, con todo lo que hemos dicho, no sería más de 7 grados, sino menor o igual a más 7 grados. ¿Vale? Exactamente. En el segundo punto lo mismo, carnes frescas refrigeradas de gallinas, volviendo a enumerarlo, pavos, pintadas, patos, ocas y conejos, aves silvestres reproducidas, criadas y sacrificadas en cautividad y caza menor silvestre, igual o menos de más 4 grados. Hay que conservarlos. C. Carnes picadas y preparados de carne picada, igual o menor a más 2 grados. D. Preparados de carnes, igual o menor a más 2 grados. Vale, de igual o menor a más 2 grados a igual o menor a más 7 grados, según la materia prima y la especie de animal de la que se obtiene. E. Despojos refrigerados, igual o menor a 3 grados. F. Carnes y despojos congelados, igual y menor a 12 grados. Platos cocinados cárnicos, con un periodo de duración inferior a 24 horas, igual o menor a 8 grados. Con un periodo de duración superior a 24 horas, igual o menor a 4 grados. Platos cocinados cárnicos congelados, igual o menor a menos 18 grados. Platos cocinados cárnicos calientes, igual o menor a 65 grados. La limpieza. En primer lugar, se comprobará si quedan plumones o plumas en la piel, y en caso de que sea así, procederemos a quitarlas de un tirón, sujetándolas con los dedos. Si hay abundante plumón, lo mejor será flamear. Para realizar esta fase se expondrá a una flama o llama de alcohol, sujetando el animal por el extremo de las patas y el cuello, haciéndola girar despacio sobre el fuego a fin de que se quemen las plumillas y plumones. Una vez bien limpia, se procede a cortar las patas por el lugar exacto donde se encuentra la rótula de unión con el inicio del muslo. No es aconsejable realizar esta operación con un golpe de cuchillo. Lo mejor es buscar la rótula y dar un corte alrededor, tronchar la pata del animal y ésta se separará limpiamente, sin astillar hueso alguno. Con el pescuezo, se hará lo mismo, dar un corte en la piel a la altura deseada y después introducir el cuchillo entre dos vértebras, separándose igual de bien. Con las alas se seguirá el mismo criterio, pero aquí a veces se acostumbra a cortar solo el último extremo o punta y a veces son cortadas en dos partes. Hay clientes a los cuales les agrada el bocado delicioso que suponen las alas, mientras que a otros no les gustan en absoluto. Una vez realizadas estas fases exteriores, se pasa a la limpieza interior, introduciendo los dedos por la parte trasera del animal, detectándose el estómago, conducto alimenticio, hígado, corazón y pulmones. Algo más arriba notaremos el conducto alimenticio y respiratorio, y será de estos dos de los que tendremos que tirar suavemente, intentando arrastrar hacia el exterior todas las vísceras. Si no saliese todo de una sola vez, habrá que sacar el resto retirando poco a poco lo que se detecte. Se vacía el interior y se lava con agua fría y una vez bien escurrido y seco se procede a la preparación previa para su elaboración. Esto quiere decir que si se va a elaborar entera la pieza, habrá que sazonarla y posiblemente condimentarla en su interior, añadiendo por ejemplo sal, pimienta, hierbas aromáticas, etc.
Luego, para que mantenga una forma correcta durante su elaboración, se habrá de bridar. El bridado se suele realizar con una aguja de bridar y bramante, o sencillamente se amarra a mano. También se suele hacer una incisión en la piel de la parte trasera y cruzando las rótulas de los muslos los introducimos a través del corte practicado para que queden sujetos. Este sistema es rápido y no precisa ni agujas ni ataduras. Ya tenemos la pieza de ave dispuesta para su elaboración. En los casos en que las aves hayan de ser cuarteadas o troceadas no será necesaria la limpieza interior previa, pues al cortarla se desprenden con mayor visión y facilidad las vísceras retirándolas sin más problemas. Aves enteras deshuesadas. Este tipo de labor se realiza de dos maneras básicas. Una, que consiste en realizar una incisión en la parte dorsal del animal, a todo lo largo de la espina dorsal tocando los huesos y a partir de ahí se irán raspando los huesos, entre paréntesis, costillas, cadera, y despegando la carne. Se llegará a las rótulas de alas y muslos, donde introduciremos la punta del cuchillo para separarlos. Seguimos por la pechuga en ambos sentidos y nos encontraremos con la unión del esternón. Aquí la masa de carne es más fina y deberemos procurar despegarla sin producir cortes en la piel. Pasada esta parte saldrá toda la carcasa del animal. Ahora solo faltan los huesos de muslos y alas. Para esto cortaremos los nervios que confluyen alrededor de la rótula y una vez hecho esto será fácil raspar el hueso para que la carne se vaya despegando y así hasta la siguiente rótula en que procederemos de igual forma. Retirados todos los huesos, la carne estará unida a la piel, sin cortes que la deterioren. La segunda forma de deshuesar consiste en comenzar por la parte trasera, despegando las costillas con la ayuda del cuchillo y alternando la zona de cadera y esternón. Este procedimiento es más entretenido, pero la pieza quedará exenta de huesos y dispuesta para su relleno. Esta labor es más frecuente en aves de tamaño medio y grande, pollos, pulardas o capones, pavipollos y pavos. Cuando se pretenda sacar piezas enteras para trincharlas en un buffet, es muy usual también el deshuesar solamente las pechugas, dejando los muslos y las alas con sus huesos para que una vez rellenas puedan bridarse y dar la forma original. Cosa bastante difícil si la pieza está totalmente deshuesada. Al contrario, habría que volver a colocar los huesos de los muslos, bridarlos, elaborar para después retirárselos o bien cuando sea procedente durante el trinchado. Realmente hay ocasiones en las que hay que utilizar todo el tiempo necesario para conseguir resultados óptimos y una buena presentación. Las aves medianas y pequeñas como codornices, pichones, tórtolas, perdices y otras no suelen ser deshuesadas, salvo para elaboraciones de patés, rellenos y farsas. Pero entonces ya no se actúa con el cuidado que hemos explicado antes, pues a fin de cuentas esta carne habrá que trocearla o picarla. También conviene reseñar sobre estas aves pequeñas que en la mayoría de los casos se le quita solo el aparato digestivo, sea el estómago, molleja y tripa, dejándose en el interior los higadillos. En otras muchas ocasiones incluso se elaboran con la cabeza, lo cual garantiza la autenticidad de la especie. Esto sin tener en cuenta que hay a quien le gustan los sesos y los cartílagos del pescuezo. En todos los casos deben eliminarse sin excepción cualquier vestigio del plumaje. Además, considerando que las piezas de caza son servidas con plumas, hay que tener también la precaución de revisar las partes donde haya recibido el impacto del disparo. Pues la guarnición, entre paréntesis, plomos que llevan los cartuchos de caza menor, son milimétricos y sería muy desagradable que el cliente pudiera encontrar alguno en su ración de ave. Para su preparación se pasan diferentes fases en función principalmente de las preparaciones culinarias que queramos elaborar. A. Pelado. Eliminación de las plumas. B. Eviscerado. Extracción de las vísceras, molleja, hígado, pulmones, corazón, etc. Chamuscado. De restos de plumas que requiere el empleo de llama. El calor no debe dar directamente al ave. D. Despojado. De ciertas partes del ave, entre las que cabe destacar las patas, cabeza y cuello. Bridado. Destinado a sujetar las carnes crudas del ave con objeto de que resulten estéticamente apetecibles al cliente.
F. Albardado. Consiste en envolver el ave en tiras de tocino para evitar que al cocinarlo el calor reseque la carne. G. Deshuesado, o eliminación total o parcial del esqueleto de las aves. H. Cuarteado, o división del ave en cuartos traseros o delanteros, retirando el espinazo. I. Fraccionado, o división del cuarteado, realizado anteriormente en las siguientes piezas: supremas, cuarto delantero sin huesos ni piel; troceado, cortar en porciones pequeñas para freír o hacer salteados o arroces; filetes, pechuga abierta por la mitad; alitas; muslo, es la parte superior de la pata; contramuslo, parte trasera del ave separada del muslo. ¿Sabías que cuando se habla de soflamar en cocina se hace alusión a chamuscar o quemar algunas materias primas que deben limpiarse con la llama del fuego? Limpieza y preparación de pescados. Las diversas operaciones de lavado, descabezado, eviscerado, troceado, mezcla con hielo y sal, embalaje, pesado y cualquier otra se efectuarán con la mayor limpieza para que se reduzcan al mínimo las pérdidas en el valor nutritivo del pescado y no se alteren sus caracteres organolépticos. Existen criterios distintos sobre esta práctica de lavar al pescado, aunque al decir lavar deberíamos en realidad decir enjuagar, sin ningún otro producto más que el agua limpia. Realmente algunos pescados pierden la capa protectora viscosa que les envuelve, como en el caso de las truchas, y además suelen ser cogidas directamente del vivero. También es normal, como en el caso de los chanquetes, que estén expuestos para la venta en recipientes con agua de mar. Esta particularidad los mantiene sueltos, evitando que se apelmacen y se aplasten. Y en términos generales podríamos decir que si existiese, la garantía de que las piezas grandes o pequeñas no han tenido contacto con polución, parásitos o insectos que tanto pululan alrededor del pescado y por consiguiente los sistemas empleados de protección fuesen eficaces al 100%, habría que decir que no sería necesario lavar el pescado. Pero ante la duda no es válida la opinión de que el calor lo purifica todo. Entre paréntesis, haciendo referencia a que después de elaborado por una cocción, asado o fritura, todos los posibles gérmenes han sido eliminados. Hay ocasiones en que no procede y otras que ante la duda lo hacen aconsejable. Hay ciertos tipos de moluscos, como las almejas, que requieren que sean mantenidas en agua fría, con sal para que vayan soltando la arena que mantienen en su interior. Es aconsejable repetir esta operación cada ciertas horas hasta que se compruebe que en el agua donde permanecen no quedan residuos arenosos. Antes de su preparación, el pescado debe someterse a las siguientes operaciones. A. Limpieza. En primer lugar, se debe lavar el pescado con agua, sin añadir ningún producto desinfectante. Algunos moluscos, como las almejas, chirlas, etc., deberán mantenerse en un recipiente que contenga agua fría, como ya hemos dicho anteriormente, y sal para que vayan limpiándose la arena que suelen tener. Esta operación se repetirá cada cierto tiempo. Eviscerado. B. Se realizará una incisión en la parte inferior del pescado, desde la cabeza hasta la cola, para abrirlo y poder extraer los órganos internos. C. Descabezado. Es la separación de la cabeza del resto del cuerpo. No se realiza siempre, ya que algunos pescados pequeños suelen prepararse con la cabeza. D. Desbardado. Consiste en cortar las aletas con una tijera hacia la cabeza. E. Desescamado o escamado. Es el raspado del pescado para retirar las escamas. Se hará de la cola a la cabeza. F. Desprendimiento de la piel. Esta operación no es generalizada en todos los pescados, sino que solo se da en algunos, lenguado, rape, etc. G. Corte. Según el tipo de pescado y la forma de elaboración que se vaya a aplicar, se cortará de diferentes maneras. Trancha. Pieza de ración con piel, espina y carne, de forma cilíndrica o alargada, obtenida por un corte transversal del pescado. Rodaja, igual que la trancha, pero proviene de pescados más cilíndricos. Suprema, porción sin espina, con o sin piel, obtenida por corte del lomo.
Medallón. Se obtiene cortando las tranchas o rodajas y retirando la espina y la piel. Filetes. Son los lomos de los pescados planos, sin espina y cono sin piel. Lomos. Se obtienen separando la carne de la espina de pescados pequeños. Poupieta. Son los filetes de pescados planos que se enrollan sobre sí mismos y pueden ir rellenos. Darné. En España se refiere a la pieza de la región central del pescado hasta el orificio genitourinario. En Francia es una trancha o rodaja bridada para que no se pierda su forma. También se aplica al corte de un solo lado del lomo cuando se trata de pescados grandes hervidos o asados, generalmente piezas de buffet. Cola. Corte con espina perpendicular a la columna vertebral, en la porción terminal del cuerpo. Migas. Porciones pequeñas que conservan la estructura muscular del pescado. Falda o ventresca, también llamadas alas o collares, son las masas musculares que delimitan la capacidad abdominal. Cocochas. Suelen presentarse congeladas o en salazón. En este último caso se deben poner a desalar unas horas antes de su preparación. Recuerda que el pescado se lavará solo con agua y algunos moluscos pueden mantenerse en agua con sal para que expulsen la arena. El escamado de los pescados debe rasparse de la cola a la cabeza. Mariscos. Una de las mejores maneras de conservar el marisco es vivo en un acuario a temperatura controlada y con agua bien oxigenada. Esto no es posible en el ámbito hospitalario, por eso la conservación se hará en cámaras refrigeradas o cubiertos de hielo. Siempre que se respete la cadena del frío, el marisco congelado presentará las mismas propiedades nutritivas que el fresco. Además de mantener el valor nutricional, la congelación evita el crecimiento y desarrollo de bacterias. De este modo se conserva tanto el alto valor biológico de sus proteínas como la cantidad de ácidos grasos insaturados, entre ellos el omega 3, las vitaminas y los minerales. Los más adecuados para congelar son los de carnes más prietas, como langostas, gambas o cigalas. Otros más delicados, como las nécoras o los percebes, no aguantan tan bien el proceso de congelado. Congelar un cefalópodo, como es el pulpo, puede ayudarnos a ablandar su carne. En el caso de los moluscos es aconsejable que si no se van a consumir inmediatamente, los guardemos en la parte baja de la nevera, que es la menos fría, envueltos en un paño húmedo. Pero nunca más de 2 días. Una vez cocidos, pueden congelarse y guardarse entre 3 y 6 meses, aunque sus características serán diferentes a cuando se comen frescos. El marisco fresco ha de ser congelado previamente al menos 24 horas a menos 20 grados para destruir el anisakis. Siempre que se congele tiene que ir protegido en un envase adecuado para que no se parta. Una vez descongelado ha de consumirse en un plazo de 24 horas y nunca se ha de volver a congelar. Limpieza y preparación de verduras y hortalizas. Debemos conocer previamente que las hortalizas, como la mayor parte de los cultivos, suelen tener durante el proceso de crecimiento unos tratamientos más o menos químicos que le protegen de las enfermedades típicas de las plantas. Por esta razón, los tratamientos que pueden impedir estos elementos se conocen como insecticidas, plaguicidas, etc. Por otra parte, otros agentes en calidad de fertilizantes son regados o pulverizados, nitratos, abonos trivalentes, etc., que aunque necesarios para garantizar las cosechas, no dejan de ser inocuos hasta pasadas unas semanas e incluso meses. Esto nos obliga a ser previsores y, por consiguiente, lavar aquellas hortalizas que en principio sean para consumir crudas. En los casos donde hayan sido utilizados abonos orgánicos, entre paréntesis estiércol, no cambia en absoluto el sistema. Quiere decir que igualmente se ha de proceder a un lavado eficaz. El problema principal de las hortalizas radica en aquellas del tipo hojas, como la lechuga, acelgas, escarola, coliflor, espinacas, etc., donde en la conjunción de las hojas o rugosidades de ellas anidan pequeños insectos, larvas, parásitos,
los cuales se han de eliminar en tantos lavados como sea necesario, hasta conseguir la ausencia total de agentes extraños. He aquí donde podemos delimitar una de las funciones que con cierta responsabilidad ejercen los pinches. El comienzo para reconocer los distintos productos y tratamiento básico inicial, o sea, su limpieza. Al objeto de facilitar la comprensión del tema, vamos a clasificar las hortalizas en dos grupos principales: hortalizas con piel que hay que pelar, hortalizas que se consumen con piel, tanto crudas como cocinadas. En el primer grupo podemos citar algunas especies que nos sirven de orientación. Y ejemplo: patatas, zanahorias, nabos, apio nabo, entre paréntesis cabeza de apio, guisantes, habas. Cuando se utilice solo la grana, entre paréntesis, cebollas, ajos, calabaza, pepino, en algunos casos, betarraga, etc. En el segundo grupo, hortalizas que se consumen con piel, citamos otros ejemplos: acelgas, espinacas, lechuga, berros, rábanos, espárragos, trigueros, tomates, pimientos, judías verdes, habas, cuando se utilice la vaina, puerros, cebolletas, berenjenas, repollo, setas y champiñones, etc. Podemos resumir que en determinadas especies y ocasiones deben ser eliminadas la piel, cáscara o envoltura, en tanto que en otras, al estar exentas de envoltura o bien que ésta sea asimilada por nuestro organismo, pueden ser utilizadas con esta piel. Citemos el ejemplo del tomate. Este puede consumirse tanto con piel como sin ella. Igualmente podemos decir del pimiento. Sin embargo, las hojas comestibles, como pueden ser lechugas, espinacas, etc., carecen de ella. En los casos en que proceda a eliminar la piel, esta operación se efectúa bajo distintos procedimientos. A. Por medios mecánicos, máquinas peladoras, en el caso de las patatas y similares. B. Con sistema manual, utilizando cuchillos especiales. C. Por sistema de escalfado o escaldado, caso de tomates. D. Por medio de inmersión en aceite caliente, el ejemplo de los pimientos. E. Por sistema de asado, caso de las castañas, boniatos, etc. La oxidación en las hortalizas. Muchas especies de hortalizas y frutas, al ser eliminada la piel protectora, tienden a ennegrecerse, lo que quiere decir que se va produciendo una oxidación al contacto con el aire. Ejemplos evidentes los tenemos en la manzana, patatas, alcachofas, cabeza de apio, etc. Esto hace que una vez pelada cada una de las piezas, se sumerge en agua y en muchas ocasiones es necesario agregar a este agua un poco de zumo de limón. Uno de los ejemplos más visibles lo tenemos cuando pelamos un membrillo. No habremos terminado de quitar la piel cuando por la parte pelada ya habrá comenzado a ennegrecerse. Otras, en cambio, solo con sumergirlas en agua será suficiente. En los casos de aquellas hortalizas en las que aparentemente no se produzca ennegrecimiento, también es aconsejable mantenerlas en agua. Esto impedirá que queden mustias al ir perdiendo la propia humedad que contienen. Recuerda que se puede evitar la oxidación de las frutas y verduras añadiendo unas gotas de limón. Vale, vamos a cómo pelar o limpiar las distintas hortalizas. En este apartado vamos a tratar una serie de distintas hortalizas a título representativo que nos servirán de ejemplo para otras que sean de similares características. Patatas. Pueden pelarse a máquina peladora de patatas o manualmente. En este último caso se debe utilizar un cuchillo pelador, llamado también cuchillo económico, que dado su forma y diseño solo permite eliminar una fina lámina o capa. Aun utilizando la máquina peladora, luego habrá que repasar con este pelador, pues las protuberancias de los tubérculos impiden que el pelado a máquina los elimine de forma total. Una vez peladas las patatas deben ser mantenidas en agua hasta el siguiente proceso. Lechugas. Inicialmente se comienza por eliminar las hojas exteriores que presentan mal aspecto.
Una vez retiradas, estas se cortará el tronco a ras de la unión de las hojas. A continuación se sumergirá en agua, a la que le habremos agregado 10 gotas de lejía por cada litro de agua. Sujetando la lechuga por la base, le haremos unos movimientos suaves de rotación, entre paréntesis, dentro del agua, para facilitar la caída de elementos extraños. Una vez limpias todas las lechugas y comprobadas, se sacan de este agua y se mantienen en otro recipiente con agua sin adición de lejía. La lejía utilizada deberá estar etiquetada como apta para la desinfección de agua de bebida e indicar la cantidad necesaria para su uso correcto. Nota importante: todas aquellas hortalizas que hayan sido lavadas en agua clorada deberán dejarse reposar unos minutos antes de ser servidas, pues el olor del cloro altera el aroma natural de los alimentos. Sin embargo, de la forma que indicamos, pasados unos minutos, este efecto se habrá volatilizado. Este ejemplo es válido para aquellas aguas que a través de la red de suministro haya sido tratada y aporte el olor característico. Judías verdes. Esta variedad de leguminosas es comestible, tanto la vaina carnosa como la semilla interna. La frescura y aspecto sano son los primeros condicionantes a observar, rechazar aquellas que no aporten estas cualidades. Su limpieza consiste en la eliminación de los filamentos que unen ambas caras, así como la corola leñosa que ha servido para sujetarse a la mata. Esta corola se ha de desprender con facilidad cuando pretendamos troncharla, saliendo junto a ella uno de los filamentos, o tal vez los dos. Mas si no fuese así, estos se retirarán con la ayuda del cuchillo pelador. Eliminadas estas fibras, se lavan simplemente con agua. Su sistema de elaboración previo consiste en hervirlas con agua y sal. Habas. Están emparentadas con las judías verdes y también pueden consumirse con o sin vaina. Para esta última posibilidad, se habrán de escoger las que estén aún sin madurar, y el tamaño ha de ser pequeño o mediano. El aspecto terso y sano, con vaina carnosa y tierna, pues en caso contrario sus fibras dificultarían el proceso de masticación. Para su limpieza actuaremos de forma similar a las judías verdes. En aquellos casos en que utilicemos solo la grana o semilla, se deberán separar ambas caras de la vaina y con la simple presión del pulgar se desprenderán las granas. También podemos adquirir las semillas de las habas cuando están secas y consumirlas de este modo, entre paréntesis solo las semillas, pero entonces se hace necesario un periodo de remojo previo. Ajos. Los ajos son bulbos semilla que han crecido bajo tierra. Este bulbo, llamado también cabeza, está compuesto por varias semillas denominadas dientes, protegidos y separados al mismo tiempo por una fina película filamentosa. Para efectuar su limpieza se comienza por desgranar y separar los dientes, retirándole el envoltorio o película protectora. Aunque el ajo es empleado principalmente como complemento de otros alimentos y verduras, sofritos, adobos, etc., también son usados para la elaboración de encurtidos con sales y aceites. Tomates. Estos pueden consumirse tanto con piel como sin ella, dependiendo del tipo de elaboración a que se someta, para de esta forma actuar en un sentido u otro. En el caso de utilizarse con piel, se procede a eliminar la parte dura leñosa donde ha estado sujeto a la mata. Ello se consigue con solo introducir la punta de un cuchillo y con un giro circular eliminar el botón. Luego un lavado con agua será suficiente para proceder a eliminar la piel. Actuaremos en principio como el ejemplo anterior. Quitar el botón y en la parte opuesta se le practica una incisión en forma de signo de más o de cruz, pero que solo sea en la piel, no necesariamente a la pulpa o parte carnosa. Hecha esta preparación, tendremos un recipiente con agua hirviendo, colocar una cantidad determinada de tomates en una rejilla o escurridera, sumergir los tomates con ayuda de la escurridera en el agua hirviendo, tenerlos durante 10-15 segundos, dependiendo del estado de maduración de los tomates, sacarlos y refrescarlos rápidamente en agua fría. La piel debe desprenderse con suma facilidad tirando de ella. Remolacha roja o betarraga. A diferencia de los productos ya mencionados, este requiere un proceso inicial distinto. En primer lugar, se debe lavar, pero sin cortar las ramas o tallos con los que vienen.
ya que si éstas se eliminan antes de la cocción, se producirá una pérdida de salvia o jugo natural y, en consecuencia, perdería gran parte del color rojo intenso que ha de mantener. Seguiremos entonces las instrucciones precisas. Una vez lavadas se pondrán en agua hirviendo con sal y así hasta que aproximadamente dentro de una hora, según dureza, estén tiernas. Luego dejarlas enfriar en la misma agua de haberlas cocido. Una vez a temperatura ambiente se pelan con suma facilidad. Simplemente al cogerlas y presionar con la mano deben separarse la piel. Alcachofas o alcauciles. La selección previa de la calidad es la base indispensable. Han de tener textura firme y prieta, hojas pencas, verdes, uniformes y sin manchas, con las terminaciones o puntos no punzantes, aspecto de piña cerrada y compacta. Su preparación básica consiste en eliminar aquellas hojas exteriores que puedan desentonar en la calidad. A continuación, cortar el tronco sobrante de la base de unión con las hojas y rápidamente sumergirlas en agua con una buena dosis de zumo de limón. Así se impedirá que se ennegrezcan en tanto son preparadas para la cocción. Esta cocción se realiza en un llamado fondo blanco y en agua acidulada, entre paréntesis, sal y 30 gramos de harina por cada litro de agua. La harina se encarga de aumentar la densidad del agua. De esta forma, los aceites esenciales de las alcachofas permanecen en mayor cuantía dentro de la parte carnosa de las hojas y base carnosa o corazón. Espárragos. Los espárragos tienen dos partes distintas, una que es la punta o flor y la otra que es el tallo. Este es fibroso, blando, que irá endureciéndose según se extienda a la raíz, llegando a ser leñoso, duro y no comestible por la dureza. Esta característica nos hará cortar la parte dura en primer lugar. Luego, con un pelador y comenzando desde la base de la punta y hacia atrás, o sea, hacia el sentido de la raíz, se eliminarán las fibras que protegen el tallo carnoso. Cada unidad pelada se mantendrá en agua con un poco de zumo de limón. Pelados todos y con la máxima precaución, pues se parten las puntas con mucha facilidad, se harán mazos, cuidando que las puntas estén parejas. Evidentemente los tallos serán de distintos largos, pero una vez sujetado el mazo y amarrado, cortamos los tallos desiguales. Así quedarán todos parejos. A continuación pondremos los mazos en un recipiente de altura superior a ellos y puestos de pie, entre paréntesis las puntas hacia arriba. Verter fondo blanco, el mismo sistema que hemos utilizado para las alcachofas, pero que solo ocupe un tercio de la altura de los tallos. Poner a hervir durante 5 minutos. Al cabo de ese tiempo incorporar más fondo blanco hasta completar otro tercio. Hervir otros 5 minutos. Volvemos a rellenar, esta vez cubriendo ya las puntas de los espárragos, otros 5 minutos de cocción y habremos obtenido una cocción equitativa, teniendo tanto la base del tallo como la punta la misma consistencia y blandura. Zanahorias. La limpieza de esta hortaliza se basa en el pelado, utilizando para ello el mismo cuchillo pelador. Una vez eliminada la piel, se mantiene en agua hasta la aplicación que proceda. La zanahoria es muy utilizada, tanto cruda, entre paréntesis rallada, como cocida, para guarniciones y otros complementos. Acelgas. Esta clase de hortalizas dispone de dos vertientes, una que es la propia hoja y la otra que corresponde al tallo. Ambas partes son comestibles, aunque por lo general se cuecen y elaboran indistintamente. En primer lugar, se procederá a separar las hojas de los tallos. Las primeras se sumergen en agua ligeramente clorada, entre paréntesis lejía, y nos cercioraremos de que la limpieza sea perfecta. Luego se enjuaga hoja por hoja colocándola en el escurridor de verduras. Por otra parte, los troncos o tallos se limpiarán separando los filamentos exteriores, utilizando el cuchillo pelador. Hecha esta operación, se cortarán las puntas que presenten mal aspecto o dureza y a continuación lavar en agua. Las hojas son verdes y de textura más frágil, por lo que se hervirán en agua con un poco de sal. Los tallos más resistentes y blancos servirán con agua y zumo de limón. Espinacas, principalmente ya para terminar. Es utilizada la hoja, por lo que se eliminan los tallos. Durante esta operación se van seleccionando y separando aquellas que no reúnan las condiciones de calidad.
Las hojas se lavarán en abundante agua, con las gotas de lejía estipuladas. Debemos hacer hincapié en que las espinacas suelen contener gran cantidad de tierra adherida a las hojas, sobre todo en las rugosidades, por lo que la limpieza debe ser muy cuidadosa. Una vez terminada esta fase, las enjuagamos y escurrimos. Hemos desarrollado la limpieza de algunos tipos de hortalizas, donde se ha hecho una selección por clases, al objeto de que sirvan como ejemplo para la mayoría de ellas. También es aconsejable recordar algunas generalidades. Las hortalizas son productos perecederos, lo que significa que no deben almacenarse durante periodos largos. Las hortalizas, cuando son cosechadas, empiezan el proceso de deterioro, perdiendo paulatinamente los elementos nutricionales y vitamínicos. Aquellas a las que por sus características se les deba eliminar la piel, se hará en el momento justo en que se vayan a utilizar, pues una vez peladas comienza a producirse la volatilización de nutrientes.